y es que la ira nunca llega sola, entra disfrazada de una reacción momentánea, pero si no la confrontamos termina gobernando nuestras decisiones, contaminando el corazón y destruyendo aquello que más amamos. Un ataque de ira puede destruir una familia, puede destruir una relación, puede terminar con un emprendimiento, con un negocio, porque aún la Biblia nos dice que nunca vamos a sentir ira. Lo que la Biblia nos dice es que no permitamos que ella nos domine ni que le abramos puertas al enemigo. A veces no son las circunstancias las que controlan nuestra vida, es la manera en que tú y yo respondemos a esas circunstancias. La ira puede tocar la puerta de cualquier corazón, pero solo nosotros decidimos si la dejamos entrar o no, o si decidimos que sea el Espíritu Santo el que tome el control de nosotros. Por eso iniciamos cantando y diciéndole: Señor, renuévame, porque todo lo que hay en mi interior necesita más de ti. Hoy continuaremos con la lectura del libro Conquistando la ira del pastor Darío Parish. Es uno de esos libros fáciles de leer, libros de bolsillo. Es una colección que les tengo de 3 libros poderosos. Vamos a hablar después de conquistar la amargura y luego de conquistar el temor. Así que si alguno de ustedes desea acceder a este contenido, solamente escríbame en el chat y con gusto. Hoy continuaremos estudiando y hablaremos del descontrol, de la contaminación espiritual y de cómo la ira puede convertirse en un hábito destructivo y sobre todo cómo tratar la raíz, porque la verdadera libertad no comienza cuando cambian las circunstancias, sino cuando se transforma nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Quizá tú y yo no somos responsables de aquello que nos hicieron, pero sí somos responsables de lo que decidimos hacer con esas heridas. Nadie puede obligarnos a responder con ira, pero con la ayuda del Espíritu Santo y una decisión de obedecer a Dios, hoy podemos romper ese ciclo y aprender definitivamente a responder con sabiduría, con gracia y con dominio propio. Conquistar la ira, entonces, no es aprender a ocultar el enojo, es permitir que Dios sane el corazón de cada uno de nosotros, porque cuando el Espíritu Santo transforma la raíz, también transforma el fruto. Así que quédate conmigo hasta el final de este devocional, porque creo que esta enseñanza no solo te ayudará a entender más sobre la ira, sino esta enseñanza nos va a ayudar a tener el inicio de una vida en libertad, una vida más sana, una vida que se parezca más a la vida de Cristo. ¿Cuántos anhelan eso en sus corazones? Ayer estuvimos estudiando el versículo de Efesios, que les tengo aquí también, Efesios 4, versículos del 25 al 26. Dice: por lo cual, desechando toda mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para la redención. Es decir, cuando tú y yo nos airamos, podemos pecar. Cuando tú y yo nos enojamos y ese enojo nos desborda, nos supera, podemos pecar, podemos hacer que otra persona a nuestro alrededor salga lastimada, salga dañada. Pero hoy vamos a decir: el Espíritu de Dios llena mi vida y ayúdame a seguir adelante. Muy buenos días, Pati, gracias por unirte por acá también en Instagram. ¿Quién más nos acompaña? Sandrita, un abrazo grande, gracias por esos saludos. Me gusta mucho cuando ustedes escriben, interactúan. Gracias, gracias. Y ustedes también, gracias acá en TikTok. Ahí la tiene a la orden, Pau. Gracias, Heidelin, por conectarte. Nati Quiroz, gracias por esos taps. Ustedes de Instagram me ayudan mandándole el envío a otras personas, porque a veces el algoritmo no nos expone y no muestra que estamos en vivo. Y ustedes en TikTok también, cuando tocan la pantalla, ahorita ya llevamos 8.230 taps. Eso es mucho. Gracias por esas rosas, por esas donaciones, por esos corazones, porque todo ayuda y contribuye a que el mensaje de Dios llegue más lejos. Yo también ahí les mando un montón de corazones. Muy buenos días a todos los que están llegando hoy por primera vez. Soy Andrea Camelo. Este es el devocional donde estamos ahora escudriñando la palabra de Dios con la guía de este libro. Ayer hablamos de unas puertas que abren la ira o le dan lugar a la ira en nuestra vida.
Y hoy vamos a continuar hablando un poco más sobre ese tema y vamos a ver otras puertas que también nosotros podemos abrir para que esa ira se quede en el corazón. Pero al final también vamos a descubrir cómo podemos confrontarla, cómo podemos sacarla de nuestra vida. Entonces la puerta número 5 es la puerta al descontrol intencional. No es perder el control, sino que es algo más profundo. A ver, permítanme por aquí los de TikTok, que tengo una música como que muy fuerte y no quiero interrumpir la lectura. Esta está más suavecita. Y ustedes en Instagram, gracias por quedarse. Hoy vemos muy poquitos en Instagram. A ver, permítame un segundito. Yo hago también mi tarea de compartirlo para que otras personas también puedan estar aquí y puedan disfrutar de esta lectura, porque yo estoy segura que es un contenido que nos va a ayudar a todos un montón a crecer en nuestra vida cristiana, a relacionarnos un poco mejor. Hemos estado hablando de temperamento, de comportamiento, de personalidad, de reacciones, y yo sé que esto a todos nos da la oportunidad de crecer un poco más, de madurar en la fe, pero a veces nosotros hemos venido a Cristo, le hemos entregado nuestra vida al Señor, pero eso no significa que ya estamos libres de todo, significa que ahora la lucha la libramos de la mano de Dios, no estamos solos, pero a veces tenemos que ir profundo y descubrir qué es lo que hay en nuestro interior, y estoy segura y totalmente convencida que este contenido, esta lectura nos va a ayudar a todos nosotros. Sigamos con la puerta número 5, que es la puerta del descontrol. Dice, no es perder el control, es decidir perderlo. Y esto no es una debilidad, es una responsabilidad. Es cuando la persona sabe lo que está haciendo, puede detenerse, pero elige no hacerlo. Es cuando uno está en ese momento de enojo que uno dice, uno sabe que está actuando mal, uno sabe que podría calmarse, pero decir, no, es que no me quiero calmar, o sea, quiero seguir y quiero poner mi punto de vista. Es cuando la persona sabe lo que está haciendo, sabe que debe detenerse, pero elige no hacerlo. Usa la emoción como una excusa para actuar sin límites, y esto es peligroso. La ira provoca que se responda alocadamente en contra de Dios y en contra de las otras personas. Vemos lo que ocurrió en el caso de Moisés. En Números capítulo 20, versículos del 8 al 11, encontramos que Dios le dio una instrucción a Moisés. La instrucción era, habla con la roca, pero Moisés se siente tan irritado con el pueblo que habla con enojo y no le habla a la roca, sino que con su propia vara la golpea 2 veces. Esa fue una decisión que él tomó, no fue por ignorancia, sino que simplemente fue una decisión. Dios le dijo cómo tenía que actuar, pero él decidió dejarse gobernar del enojo, y eso se llama descontrol emocional. Moisés venía cargado a causa de la rebelión del pueblo de Israel, bajo una presión constante, y en ese momento todo se salió de control. La ira provocó que respondiera alocadamente en contra de Dios y en contra del pueblo, menospreciando la importancia que tenía para Dios el hecho de obedecer. Y esto nos enseña que todo cansancio justifica una mala reacción. Esto nos enseña que no todo cansancio justifica una mala reacción, que no todo enojo justifica la desobediencia, y que no todo liderazgo garantiza dominio propio. El carácter siempre será probado. ¿Cuántos de nosotros a causa de la ira hemos perdido lo más precioso en nuestras vidas? En momentos de locura, en la ira, hemos hecho cosas que nos restaron y que han derribado nuestro interior. ¿Cuántas personas hay en la cárcel por un momento de enojo, porque no supieron controlar esa ira, porque vieron algo que les molestó, porque simplemente actuaron locamente, tenían un arma y dispararon, hicieron cosas terribles que hoy en día lamentan? Al golpear la roca, en vez de hablarle, demuestra que una acción impulsiva pero elegida no fue un accidente emocional, fue una reacción permitida. Y miren las consecuencias. Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Fue una consecuencia de su desobediencia. No representó correctamente a Dios, actuó desde la ira y no desde la obediencia. Puedes tener un llamado, autoridad e historias con Dios y aún así perder mucho por un momento de descontrol. Dios no mira únicamente lo que haces, Él mira desde dónde lo haces. Un momento de descontrol puede afectar años de propósito, tu honor, tu familia, tu matrimonio, a tus hijos o aquellas amistades que tuviste desde la infancia. Puerta número 6, la contaminación espiritual.
Las emociones mal manejadas no se quedan internas, ellas también contaminan todo tu ser y afectan tu manera de pensar, tu forma de hablar, tu relación con Dios y tu trato con otros. La ira abre puertas que afectan nuestra salud espiritual, mental y física. Cuando nos damos permiso para explotar, por ejemplo, sin medir el daño que le estamos causando a nuestros seres queridos, estamos lastimando a otros, porque la ira es como un veneno, un ácido que derramamos internamente, en el que nuestros órganos, sin medir el impacto, vienen y hacen un daño. Y esto implica, por lo general, que a veces no vemos el daño causado de inmediato, lo veremos años más tarde, cuando ya no haya nada que podamos hacer. La Biblia habla sobre el daño y las consecuencias desastrosas que nuestras actitudes negativas provocan en nuestra vida y en la vida de otros. Cuando Job dice, esto está en Job capítulo 5 y versículo 2, el enojo mata al insensato y da muerte al necio. Job capítulo 5 y versículo 2. El enojo mata al insensato y da muerte al sabio. Nos invita a cambiar nuestra manera de reaccionar mientras hay oportunidad para provocar salud en nuestros pensamientos, emociones y acciones. Con la ayuda de Dios es posible cambiar cualquier patrón de conducta destructiva en nuestra vida. Y aunque no somos doctores, aprendemos cómo la Biblia nos enseña sobre la estrecha relación que existe entre la ira, la amargura, la falta de perdón y la enfermedad física, mental y emocional. Está comprobado científicamente que las enfermedades como problemas cardíacos, gastrointestinales, problemas del hígado y derrames cerebrales, entre otros, pueden provenir de una manera directa de la ira en nosotros. El sabio Salomón, en Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25, nos aconseja que no nos asociemos con el iracundo, y vamos a leerlo. Proverbios 22, versículos 24 y 25. Los que recién se están uniendo, bienvenidos. Este es el devocional. Hoy estamos en la lectura de este poderoso libro, Conquistando la ira. Lo escribió el pastor Darío Parish. Y aquí en esta sexta puerta nos habla de Proverbios capítulo 22, versículos del 24 al 25. Donde dice de esta manera: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Se los vuelvo a leer. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. O sea, no te entremetas con el iracundo, no tengas amistad con personas que se dejan dominar por la ira, como gente que vive a toda hora enojada. Dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. A mí me gusta mucho que los mexicanos usan esa expresión. Dice, ay, no me gustan sus modos, no me gustan sus maneras. Eso aquí en la Biblia lo dice. No sea que si tú estás todo el tiempo con gente enojada, con gente iracunda, tú vas a aprender a actuar del mismo modo en el que ellos actúan. Porque también, como dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre la miel, definitivamente que algo se le pega. Número 7. La ira es un vicio. Eso está increíble. No toda ira es un vicio, pero la ira no controlada y repetida sí se vuelve un vicio. Funciona como un patrón, algo que te molesta, reaccionas con ira, te cargas, te alivia momentáneamente y lo repites la próxima vez. Así es exactamente como opera un vicio. Repetimos y repetimos más dependencia emocional. Es como una adicción que deseamos romper con esa atadura. Es el deseo. Pero ese deseo de romper no es suficiente. Además de pedirle fortaleza a Dios, tenemos que tener una fuerte determinación de que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones obren bajo el gobierno de Cristo. La ira no se corrige, la ira que no se corrige a tiempo se convierte en un hábito que luego termina dominándote. No podemos justificarnos y seguir diciendo, no tengo por qué pedir perdón, o yo no he cruzado ninguna línea. Tratar la ira en nuestra vida no es simplemente cuestión de sentirla, sino de gobernarla con sabiduría, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han tenido alguna vez una situación en su vida que les ha enojado y que ustedes dicen, me costó controlar ese momento de enojo y sobrereaccioné?
Yo creo que a todos nos ha pasado, pero aquí la Biblia nos dice que no seamos iracundos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Por eso el versículo base con que hemos estado iniciando ayer y hoy es Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 26. Si hoy te quieres llevar un versículo y lo quieres memorizar, ese es un buen versículo donde el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y les dice: enójense pero no pequen, airaos pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le den lugar al diablo. Que se ponga el sol sobre el enojo es dejar que pase un día, 2 días, una semana y nosotros ahí todos serios con la pareja, con un hijo, con un vecino, con un amigo, con un compañero de trabajo. Entonces lo que la Biblia nos recomienda es que no le demos lugar a ese enojo, que no nos quedemos ahí dándole vueltas al mismo problema, pero que tampoco nos vayamos a dormir con esa situación en nuestro corazón, con ese enojo en nuestro corazón. Cuando logramos, gracias Leslie, gracias Ale por escribirlo también, amén, esta es una palabra que yo sé que a todos nos concierne. Entonces, antes de tratarla hay que reconocer si es pasajera o permanente, si te controla o tú la controlas a ella, si te provoca sobrereacción, daño o resentimiento. Ignorarla es simplemente permitirle que se enraice en nuestro corazón. Si reconoces que ya has tenido repercusiones profundas en tu vida y en quienes te rodean y anhelas cambiar, este es el comienzo hacia una verdadera sanidad personal y relacional. Cuando logramos admitir abiertamente no solo que tenemos un problema, sino que somos el problema, estamos listos para que Dios nos ayude en el proceso de arrepentimiento y sanidad por las consecuencias dañinas que hemos causado. Siempre el arrepentimiento es la iluminación de Dios acerca de nosotros mismos y de lo que nos causó el problema dentro de nosotros. Cuando logramos ver lo que debe ser cambiado, estamos a las puertas de un genuino arrepentimiento. Con el arrepentimiento viene el dar el perdón. Cuando reconocemos que somos lo que hemos hecho, nuestro corazón deseará enmendar y corregir nuestras acciones equivocadas, sin justificarnos con deseos de restaurar lo que dañamos. Porque un corazón arrepentido no se esconde detrás de las excusas. Es sumamente importante y también doloroso el momento cuando nuestros ojos se abren y es corrido el velo de la ira y vemos a través de la verdad y somos enfrentados con la triste realidad de que hemos herido a los que tanto amamos. Fueron heridos porque nosotros estamos también heridos. O sea, una persona que está dañada va a dañar también a otros. Y me gustó mucho esta parte que dice aquí que a veces nosotros somos el problema. A veces no es que nos están dañando, sino que nosotros estamos lastimados. En Guatemala hay un dicho que dice que tú eres la clave o el clavo. O sea, nosotros podemos ser la clave para la sanidad espiritual de nuestra familia, la clave para que un compañero de trabajo conozca de Dios, la clave para que el ambiente en el que nosotros nos mantenemos sea un ambiente saludable, o podemos ser el clavo. Allá a las puntillas le dicen el clavo. O sea, nosotros podemos ser el problema. O somos parte de la solución o somos el problema. Esto está impresionante. Fueron heridos porque nosotros estamos heridos y no hemos controlado las emociones antes de reaccionar. Hemos impactado y hemos hecho víctimas de nuestros errores a los más pequeños, sin arrepentimiento. A ver, permítame, que pensé que veía sin gafas, que me están tallando, pero no. Voy a quedarme un momentico sin la música. Estaba tallando horrible acá. Pero bueno, es más importante leer bien. Los de TikTok tienen musiquitas y de fondo. Yo creo que algunos de Instagram se fueron hoy para TikTok porque habemos muy poquitos, pero no importa. La Biblia dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él en medio de nosotros. Entonces, bueno, así seamos 2, 3, aquí estamos, aquí nos quedamos, porque yo estoy segura que este mensaje va a traer bendición a muchas y muchas familias, porque esa libertad no es solo para nuestra vida personal, sino que también va a trascender a nuestra familia. Amén. Dice, creo que ya descansé un momentico, ahora sí. Dice, fueron heridos porque nosotros mismos estamos heridos. Y
heridos también, y no hemos controlado las emociones antes de reaccionar. Hemos impactado y hemos hecho víctima de nuestros errores a los más pequeños. Sin arrepentimiento, que es un cambio de conducta, pudiéramos haber perdido todo y haber afectado a nuestras generaciones para siempre. Cuando alguien daña a otros con su ira, no se trata de un error humano, se trata de una transgresión delante de Dios. Y aquí tengo que hacer un alto y leerles el Salmo 32, para los que tengan Biblia. Porque la semana pasada estuvimos hablando de cancelando las maldiciones generacionales, hablamos de la familia, de cosas que están ahí en nuestra línea sanguínea, pero este versículo lo tenía muy presente y quería leérselos porque creo que es muy concerniente cuando el pastor Darío nos habla acá de transgresión. Dice, Salmo capítulo 32, versículo 5, les voy a leer el 5, donde dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, te confesé mis transgresiones, oh Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 3 cosas que vemos aquí, pecado, iniquidad y transgresión. 3 cosas que son diferentes porque el salmista dice, mi pecado te declaré. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo le decimos, Señor, perdóname, me arrepiento, reconozco que te he fallado. Ese es un primer paso. Pero luego dice, no encubrí mi iniquidad. Y hablamos como la iniquidad viene enraizada en el ADN, en la genética de una persona. Vemos como la iniquidad es algo tan tremendo que hace que una persona que es mentirosa siempre encuentre a otro mentiroso. Que una persona que le gusta mucho fumar marihuana encuentre a otro marihuanero. Que una persona que le gusta mucho el chisme encuentre a otro chismoso. O sea, son cadenas de iniquidad que necesitamos romper en nuestra propia vida. Pero luego dice, confesé mi transgresión delante de Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí el pastor Darío nos está hablando de transgresión. Transgresión significa como valga la redundancia, transgredir, o es como decir, yo sé que ahí hay un stop, ¿cierto? Yo voy manejando, yo sé que ahí hay un alto, pero igual me lo paso porque no está el policía por ahí cerca, porque no hay nadie, yo me lo paso. O sea, usted está transgrediendo una ley que usted sabe que está ahí. Y eso mismo pasa con la ira. Sabemos que no debería reaccionar así. Yo sé que me puedo calmar, pero intencionalmente decido, no me voy a calmar. Necesito poner los puntos sobre las íes. Esta persona ya me topó, ¿sí ves? Entonces, de eso es lo que la Biblia nos está hablando. Cuando alguien daña a otros con su ira, no se trata de un error humano, es que una transgresión delante de Dios, porque ya sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, una cosa es que usted se pase no sé, digamos que en la vía dice que es a 30 y usted va a 45 porque no sabía que esa era una zona donde no podía ir a alta velocidad. Eso es una cosa, pero otra muy diferente es que usted sabe y aún así sigue a 1000, va a 40, 45 porque no hay policía, porque no hay nadie cerca. Entonces esa es la gran diferencia, y la ira delante de Dios es una transgresión, porque tú y yo ya sabemos que es algo que necesitamos controlar. Entonces al mismo tiempo somos fortalecidos para arrepentirnos y para pedirle perdón a Dios, entregándole nuestro enojo, nuestra furia, la ira que nos consumía por dentro, ese sentimiento oscuro que se levanta contra nosotros mismos, contra Dios, contra la vida y contra los que amamos, porque a veces estamos furiosos con nosotros mismos, porque dije, porque hice, porque soy tan bruta, porque a todos nos ha pasado en alguna oportunidad. Entonces la convicción es la primera llamada al arrepentimiento. Hay algo que en lo natural nosotros decimos la conciencia, le carcome la conciencia, le redarguye la conciencia, ¿cierto? Personas que de pronto hacen cosas horribles y entonces como tiene la conciencia mala, la conciencia que le está ahí como carcomiendo, entonces va, lleva unas flores y busca como que medio resarcir el daño, pero eso no es un arrepentimiento sincero, eso simplemente es que le está remordiendo la conciencia a esa persona. Pero hay algo que es muy diferente y es cuando hay convicción. Y esto es el Espíritu Santo que nos redarguye. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él hace algo en nuestro interior y Él lo que nos ayuda es a no
simplemente decir, ay, si esto está mal y ya, no, sino que el Espíritu Santo dice en la Biblia que nos anhela celosamente. Entonces ya no actuamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque entendemos que el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, Andrea, eso está mal, eso está mal, eso está mal, y necesitamos ir al arrepentimiento, pero a un arrepentimiento genuino, otra vez, que no es remordimiento, son dos cosas muy diferentes. Dice por aquí Dulce, debido a mi pasado, cuando tengo mucho coraje, a veces me callo y luego me enfermo de la garganta. ¡Wow! Callo y lo que hago es que luego me meto a mi cuarto, grito y lloro. Gracias, Dulce, por abrir tu corazón. Me gusta mucho cómo nos cuentas eso que te ocurre porque es muy real. Imagínate eso, a veces el luchar, el callarnos, hasta nos lastima físicamente, que era lo que les estaba leyendo hace un momento acá. Y Dulce nos da aquí ese ejemplo, pero lo bonito es cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le entregamos sincera y honestamente nuestro corazón, entonces Él hace esa hora cuando reconocemos, de verdad yo estaba actuando mal, yo no tenía por qué haber gritado, y cuando eso, como les leí ahorita, ya se volvió un patrón de conducta, necesitamos es definitivamente rendirla a Cristo. Muy buenos días, Pandi, qué lindo tenerla por aquí, nos está saludando desde Portugal. Hoy este devocional está súper internacional. En Instagram está nuestra hermosa Pandi. Gracias, María Ángel, por estar aquí, un abrazo grandote. También Leslita nos está contando, uy, hoy está de cumpleaños Leslie. Ahorita le ponemos el cumpleaños feliz, qué bonito, 28 de julio. ¿Quién más está cumpliendo años? Que Dios los bendiga mucho más y que les conceda vida y salud, pero sobre todo que nos ayude a vivir la vida del Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. María está desde Costa Rica. Claudia dice, prefiero callar ante una situación de coraje, pero luego me siento triste. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Vamos a continuar aquí. Dice, vamos a ir, al mismo tiempo somos fortalecidos para arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Este es un sentimiento oscuro que se levanta dentro de nosotros mismos, como nos decía aquí Dulce. Muchas gracias. Ay, un abracito, que el Señor te bendiga. Ay, es que pasa que a veces Instagram o TikTok no muestra que estamos en vivo, es una cosa terrible, pero si quieres, Dulce, unirte a un grupo que tenemos de WhatsApp, escríbeme, porque en ese grupo apenas inicia el en vivo, Blanquita, Milena, algunos de los moderadores, ellos van y lo comparten ahí en ese grupo de WhatsApp, entonces así puedes acceder de una al en vivo. También de pronto si pueden ayudarme compartiendo el de Instagram, aunque creo que Patti ya lo compartió, para que otras personas también puedan unirse a través de Instagram, porque a veces el TikTok, no sé, se pone como lento. Bueno, culturalmente se nos permite o se acepta a los hombres que alimentemos la tendencia a perder los estribos a través de la ira, el descontrol, el enojo, en nombre del machismo. A la misma vez, se nos señala que debemos reprimir emociones que nos hacen daño, como el amor, la alegría, la tristeza o el gozo. La cultura machista enseña a alimentar la destrucción y a reprimir la nobleza. Considera que lo noble de las emociones son una debilidad, por ende son rechazados. Pero debemos recordar que las emociones son un don de Dios, puestas en nosotros para que podamos expresarnos en la vida con mayor calidad. Dice Proverbios 29:11. Para los que toman nota y los que memorizan versículos. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al fin se reprime. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al fin la reprime. Ya hemos hablado varias veces de cómo Proverbios hace un contraste entre el sabio y el prudente, entre el sensato y el insensato. Y este versículo nos habla del sabio, pero también nos habla del necio. O sea, cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra ira, estamos actuando neciamente, pero cuando aprendemos a callar, cuando controlamos, cuando no subimos la voz, cuando reprimimos ese enojo, nos estamos convirtiendo en sabios. Aunque como nos decía que ahorita Dulce, de pronto uno se va a su cuarto y se enoja, pero es un proceso. Dios nos está formando, nos está transformando, y a veces es mejor aprender a callar que hablar, porque como dice la Biblia, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio aprende a refrenarla, a callarla. Y me impresiona mucho esto que menciona acá el pastor Darío, porque él dice que en nuestras culturas muchas veces el hombre que grita, que alza la voz, ese es el que tiene autoridad.
Y eso es algo de machismo, pero en cambio el que demuestra amor, cariño, el que demuestra empatía es débil, pero no es así. Dios nos dio sentimientos y emociones. Hay 4 principales que son la alegría, la tristeza, el enojo y el temor. Son emociones naturales, pero necesitamos aprender a gobernarlas, porque ese enojo mal manejado se puede volver ira, se puede volver amargura, se puede volver hasta odio en nuestro corazón. La diferencia entre el necio y el sabio no es si sienten ira, sino en quién toma el control. Ellos a su enojo, a ver otra vez, la diferencia entre el necio y el sabio no es si sienten ira, sino en quién toma el control. Ellos o su enojo. Había leído mal, qué pena. La diferencia entonces entre el necio y el sabio es quién de los dos toma el control de su enojo. Así que Dulce, aunque en el momento uno diga, uy, me tuve que callar, pero eso es ser sabio, darle control a nuestro enojo. Pero vamos a ir a este punto que me gusta mucho. ¿Cuál es la clave entonces para controlar la ira, para conquistar la ira? La ira no se conquista por la fuerza de voluntad humana. La ira se conquista a través de un conjunto de principios espirituales y prácticos que moldean el carácter y enseñan el dominio propio. Existen situaciones y efectos ocasionados por la ira que no podrían ser revertidos si primero no son conquistados. Las personas a quienes hemos herido y maltratado con nuestro descontrol demandarán que mostremos verdaderos frutos de cambio para que puedan volver a creer en nosotros, perdonarnos y abandonar el estado de alerta. Lo más difícil en el proceso es reconocer que tenemos el problema y admitir el daño y el impacto desastroso por nuestras actitudes y reacciones. Mientras nos neguemos a reconocer la realidad de nuestras acciones, será imposible salir de ese círculo interminable de ira. Es indispensable que nos acerquemos a Dios arrepentidos y que le confesemos nuestro problema para que Él pueda limpiarnos de toda contaminación que la ira dejó en nuestro interior. No se logra de manera automática o tampoco es algo que sea fácil de alcanzar. La verdad es que requiere de cada persona un espíritu manso, dócil, para que reconociendo nuestra absoluta y total responsabilidad de lo que provocamos, podamos reconocer la raíz y ir delante de Dios sin fingimientos, identificar los detonantes como la frustración, la injusticia, las heridas, el orgullo y admitir que sin control la ira lo destruye todo. Entonces, número 1, reconocer delante de Dios. Número 2, arrepentirnos, reconocer la raíz y identificar. Tienes que identificar qué es lo que detona en ti ese enojo. Si son cosas injustas, cuando tú ves una injusticia vas y peleas contra viento y marea, te paras y gritas y hasta publicas cosas y después te toca quitarlas del muro, del perfil, de tu historia, porque no controlaste el enojo. Entonces identifica qué es lo que te está llevando a actuar de esa manera. Es una injusticia. ¿Será que con tu enojarte, con publicar cosas feas, con contestarle a alguien, con eso vas a arreglar la situación? Claro que no. Se ve feo, se ve como si fueras una persona necia e insensata. Entonces, identifica qué es lo que te detona el enojo. ¿Es una injusticia? ¿Son tus propias heridas del pasado? ¿Es el orgullo? No te pueden decir nada, estás a otro nivel. Ya hablamos aquí la semana pasada del narcisismo y dijimos que a veces hay personas que tienen rasgos de narcisismo, rasgos de orgullo por baja o alta estima, pero que no siempre se puede catalogar a alguien como narcisista, porque hoy en día todo el mundo es narcisista y no. O sea, no podemos, nosotros no somos psiquiatras ni tenemos un título para decir fulano de tal es esto o es aquello, no rotulemos a la gente. Pero lo que sí nos dice aquí la lectura del libro es que necesitamos controlar. ¿Qué dice por acá Stephanie? Reaccionar a la injusticia es que se tenga esa herida. Pues lo que estoy diciendo que nos deja esta lectura es que necesitamos reconocer la raíz de la ira y identificar qué la detona. O sea, te puede detonar la ira una injusticia o te puede detonar la ira una herida o te puede detonar la ira el orgullo,
pero necesitamos admitir que sin control la ira lo destruye todo. O sea, se necesita un sentimiento de coraje y de valor para ir y pelear por los derechos de los que no tienen voz, para ir y pelear y hablar en contra del aborto, para ir y hablar en contra de tantas injusticias, del maltrato infantil, de la prostitución infantil. Se necesita tener enojo y decir, ya me cansé de esto, pero es cómo yo reacciono. ¿Será que con poner un comentario en mis redes sociales, con poner un post, eso va a ayudar? Ese es el punto. A ver, yo leo bien la pregunta de Stephanie. Pero también reaccionar a la justicia, o sea, también podría ser que yo tenga una herida de abandono y cuando yo veo que abandonan a un niño, que lo tiran yo me enojo y grito y levanto la voz porque a mí misma me abandonaron. También sí podría verse de esa manera. Yo creo que sí. Gracias, Mile, por esos taps. Hola, Andrea, bienvenida. La Cata está desde Chicago. Allá yo creo que está más fresquito el clima. Por acá en Houston hemos estado casi en los 100 grados, un calor rico. Es una bendición estar acá porque tenemos todos los climas. Por acá Alejandro abre su corazón y gracias por escribir porque él dice, yo llegué a levantar la voz, a gritar y perdí mi hogar. Wow. Y ahí es donde el Señor comienza a trabajar en nuestra vida. Gracias de verdad por ese testimonio, porque todos los días yo sé que el Señor está haciendo algo y que nos está transformando. Y ahora que nos habla de la ira, yo creo que todos nosotros podemos ser conscientes de esa situación. Entonces, lo primero que necesitamos recordar es que nuestro nuevo nacimiento en la fe, Dios nos dio su Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros y nos fortalece en cada situación diaria desafiante. Voy a concluir acá la lectura, pero mañana les doy la conclusión e iniciamos con otro contenido. Así que gracias mil a todos los que se han conectado. Recuerden que este material está disponible, es un material de liberación. Este se llama Conquistando la ira, la amargura y el temor. Los tres salen en $15. Si alguno de ustedes lo quiere, por favor escríbame al privado y con mucho gusto. Wow, Cata dice que Chicago estuvo calientico, pero ya está más o menos en los 80. Todavía es calientico, pero no tanto como en Texas. Pau dice, yo era muy rabiosa, pero gloria a Dios, ya no, qué bonito. Así es, Dios tiene el control de todo. Muy buenos días, Moni, un abrazo allá en Quito, Ecuador. Qué lindo que estás aquí conectada. Un abrazo para todos. Por acá en TikTok les puedo mandar corazoncitos. A ustedes también, solo que no sé cómo... Yo creo que tiene que ser el live studio como el de TikTok para poder mandarles cositas yo también. Perfecto, Cata, mándame tu dirección, escríbeme con gusto. Estuvimos estudiando la semana pasada estos dos. Estos son audios, son buenísimos porque trae la memoria USB y lo pueden ir escuchando. Este se llama Cancelando Maldiciones Generacionales y este se llama Creando un ambiente saludable dentro del matrimonio y la familia. Fueron súper edificantes. Si alguno de ustedes lo quiere, en Colombia vale 25,000 pesos. Alejandro, si estás interesado, tenemos despachos hacia Bogotá. También lo podemos mandar a México y pues aquí en los Estados Unidos. Así que si alguien está interesado, solamente déjeme saber. Tenemos mucho contenido increíble que poco a poco vamos a estar estudiando acá. Ay, Joana, para Perú todavía no, pero no sé, de alguna manera Dios nos va a permitir también mandar a Perú. Pero bueno, vamos a orar, vamos a concluir este momento. De verdad, Pandi, que son temas súper interesantes que nos van a ayudar a crecer mucho en la fe. Vamos a pedirle un día de estos al pastor Darío, que es el autor de estos libros, que esté con nosotros aquí en un en vivo para que ustedes lo conozcan y esa sabiduría también les llegue a ustedes. Claudia, claro que sí, escríbeme al chat y con mucho gusto. A Chile también se los vamos a hacer llegar. Ahorita no sé de alguien que viaje para allá, pero de pronto en octubre Natica va a estar por aquí en nuestro encuentro de sanidad interior y liberación, así que si Natica viene, aprovechamos para hacer todos los envíos a Chile también, claro que sí, Yania, porque tenemos una gran comunidad chilena, colombiana. A ver, yo entro a zona de hidratación para que oremos. Natica, que Dios te permita venir, va a ser una bendición. Wow, Claudi dice que va para Chile en diciembre. ¿Y dónde estás, Claudi? Cuéntanos.
Vamos a orar y a dejar este momento en las manos del Señor para que Él tome el control de todos los que estamos aquí. Cata, ahorita no tengo cómo tomar la nota, pero si quieres me escribes al chat y con gusto yo te los hago llegar, claro que sí. Yania dice que es colombiana, pero vive en Santiago de Chile. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Sabes que en Santiago hay una de nuestras iglesias, se llama Cristo Centro, está en el barrio San Joaquín y la pastora es colombiana, también es de Medellín. El pastor es de Chile, pero ella es de Medellín. Así que, Yania, si de pronto no tienes dónde congregarte, escríbeme y te mando los datos de la iglesia Cristo Centro para que los visites a ellos. Gracias por los